La vida de Javier se medía en los turnos dobles que lo dejaban con un dolor sordo en la espalda y en las monedas que contaba cada noche sobre la mesa de la cocina. Contaba para asegurarse de que alcanzaría para la leche de Mateo y, sobre todo, para el pequeño inhalador que era la única barrera entre los pulmones de su hijo y una crisis de asma. A sus 32 años, en el corazón de la Ciudad de México, los sueños de ser diseñador gráfico se habían disuelto en el olor a cloro y el sudor de su trabajo como personal de mantenimiento en la Torre Orión, un coloso de cristal y acero que se alzaba en el exclusivo distrito de Santa Fe. Se había convertido en padre soltero cuando Mateo apenas aprendía a caminar. La madre de su hijo, una mujer que soñaba con lujos que él no podía darle, se había marchado sin mirar atrás, ahogada por la presión de la pobreza. Ahora Mateo, con sus 6 años y sus ojos que parecían contener galaxias enteras, era su único universo. Un universo frágil que Javier temía no poder proteger de los agujeros negros de las deudas y el alquiler atrasado. La vergüenza de su situación era un nudo constante en su garganta, una sombra que lo hacía sentir invisible en los mismos pasillos que él pulía hasta hacerlos brillar, reflejando un mundo al que no pertenecía. 40 pisos más arriba, en el último nivel de esa misma torre, en un penthouse con vistas que devoraban la ciudad, Isabela Reyes libraba sus propias batallas. A sus 35 años, como CEO de Grupo Orión, el imperio inmobiliario que su difunto padre le había heredado, vivía bajo el asedio constante de una junta directiva que la consideraba demasiado joven, demasiado mujer, para ocupar ese trono de poder. Su vida era una fortaleza de reuniones interminables, decisiones millonarias y una soledad tan vasta y fría como su propia fortuna. Había sido forjada por un padre que le enseñó de balances financieros y adquisiciones hostiles, pero nunca de afecto. Como resultado, Isabela se había convertido en la Dama de Hierro, una mujer cuya frialdad era tan legendaria como su perspicacia para los negocios, pero detrás de esa fachada de control absoluto guardaba una herida que nunca había cicatrizado. Un hijo, fruto de un amor juvenil con un hombre de clase humilde, al que su padre la obligó a dar en adopción para evitar un escándalo que manchara el apellido Reyes. Ese secreto había congelado su corazón, convirtiendo la vulnerabilidad en su mayor enemigo. Su imperio era su armadura y no permitía que nadie viera las grietas. Sus mundos, separados por 40 pisos de concreto y un abismo social infranqueable, estaban a punto de colisionar. Esa noche, el cielo sobre la Ciudad de México se partió en dos. Una tormenta brutal, apocalíptica, se desató sobre el valle. La lluvia caía no en gotas, sino en cortinas de agua que convertían las avenidas en ríos furiosos. El caos eléctrico sumió a barrios enteros en la oscuridad. Isabela, trabajando hasta tarde como de costumbre, se encontró varada. El diluvio había vuelto intransitables las calles. Su chofer no podía llegar. Su auto de lujo, un sedán alemán de último modelo, había sucumbido al agua en el estacionamiento subterráneo. Su celular, su conexión con el mundo, parpadeaba con la última raya de batería. Por primera vez en años, Isabela Reyes, la mujer que movía millones con una sola llamada, estaba completamente impotente. Fue Javier quien la encontró. Estaba cubriendo un turno extra, intentando ganar unos pesos más para una pequeña fiesta de cumpleaños que le había prometido a Mateo. La encontró en el lobby desierto, un espacio que normalmente bullía de ejecutivos y poder, ahora silencioso y sombrío. Ella estaba de pie junto a los enormes ventanales, abrazándose a sí misma, temblando, y Javier notó que no era solo por el frío que se colaba por las rendijas, sino por una impotencia que ella no había sentido en una década. Él, que la veía a diario como una figura inalcanzable, una diosa de mármol que caminaba por los pasillos sin mirar a nadie, solo vio a una persona en apuros, una mujer asustada. En ese momento ella no era la CEO, él no era el empleado de limpieza, eran solo dos personas atrapadas por la furia de la naturaleza. Su modesto departamento en la colonia Portales, a kilómetros de distancia del lujo de Santa Fe,
Estaba milagrosamente a salvo de la inundación y por algún capricho del destino aún tenía electricidad. Era el único refugio posible. El nudo en la garganta de Javier se apretó. Invitarla a su casa era como desnudar su pobreza, mostrarle todas sus carencias. Pero dejarla allí, sola y vulnerable, no era una opción. Con una vacilación que le costó un mundo, se acercó. «Señorita Reyes», dijo, su voz apenas un susurro. Ella se giró sobresaltada, sus ojos acostumbrados a dar órdenes ahora llenos de incertidumbre. «La tormenta. No parece que vaya a parar. Si necesita un lugar donde esperar, mi casa no está lejos. Hay luz y está seco». Isabela lo miró. Vio su uniforme, el logo de la empresa de mantenimiento bordado en el pecho. Vio la honestidad en sus ojos cansados. Estaba acorralada, sin opciones. La dama de hierro tuvo que rendirse. Asintió, un gesto casi imperceptible, y así aceptó entrar en un mundo que olía a sopa de fideos, a suavizante de telas barato, y a una vida que ella solo había visto desde la ventana de su auto blindado. El pequeño espacio de Javier era un universo en sí mismo. Apenas 2 cuartos, pero cada rincón estaba impecable. En la pared, dibujos infantiles hechos con crayones de colores vivos. Sobre una repisa, una foto de un niño sonriente con un diente de menos. El lugar entero respiraba amor y esfuerzo. Aquí, en este diminuto departamento, la dinámica de poder que los definía en la Torre Orión se invirtió por completo. Él era el anfitrión, el que tenía el control. Ella era la invitada, la náufraga. Le ofreció una toalla seca y una taza de té caliente que sus manos, aún temblorosas, aceptaron con gratitud. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se decía, de la distancia social que los separaba. Finalmente, Javier rompió el silencio. Puede usar la cama. Yo dormiré en el sofá». Señaló la única habitación, cuya puerta estaba entreabierta. Isabela entró lentamente, como si pisara un terreno sagrado y frágil. Vio la cama. No era una cama de revista, ni de hotel de 5 estrellas. Era una cama real. El colchón, aunque cubierto por sábanas limpias que olían a sol, mostraba un ligero hundimiento en el centro, la marca del descanso de un hombre agotado. El marco de madera era sencillo, gastado en los bordes. Era una cama que había visto noches de fiebre, mañanas apresuradas y sueños modestos. Isabela la observó, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, no con desdén, sino con la cruda honestidad de alguien que ha olvidado cómo es el mundo real. «Tu cama parece pequeña», dijo en voz baja. Cada palabra fue como un golpe físico para Javier. Sintió como el calor le subía por el cuello, una oleada de vergüenza tan intensa que casi lo ahoga. Pequeña. Sí, era pequeña. Como su sueldo, como su departamento, como sus oportunidades. Todo en su vida se sentía pequeño en ese momento, expuesto bajo la mirada de la mujer que habitaba un palacio en el cielo. Desvió la vista, incapaz de sostenerle la mirada, y señaló el sofá raído en la sala. «Puedo ofrecerle el sofá», murmuró, su voz apenas un hilo. Es cómodo». Pero Isabela no pareció escucharlo. El agotamiento de la noche, el miedo, la impotencia, todo se derrumbó sobre ella en ese instante. La dama de hierro se rindió. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. Y entonces, en un acto de rendición total a la situación, se inclinó y comenzó a quitarse sus tacones de diseñador. El sonido de los estiletos de $1000 golpeando el suelo de linóleo barato fue más ruidoso que cualquier trueno. Al despojarse de ese símbolo de su poder, estaba admitiendo su derrota ante la tormenta y, sin saberlo, abriendo una puerta que había mantenido cerrada con llave durante años. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió un poco más. Un pequeño niño de pijama de dinosaurio se asomó, frotándose los ojos. Era Mateo. Despertado por las voces, miró a la extraña sentada en la cama de su papá con una curiosidad pura, sin rastro de miedo. Javier se tensó, su instinto protector activándose.
«Mateo, campeón, vuelve a la cama». Pero el niño ignoró a su padre. Se acercó a Isabela arrastrando los pies. Ella lo miró, y por un segundo, su rostro perdió toda su dureza. Mateo levantó sus bracitos, ofreciéndole un conejo de peluche descolorido y con una oreja a medio coser. Era su tesoro más preciado, el guardián de sus sueños. «Para que no tengas miedo», dijo el niño con una vocecita somnolienta. Ese simple gesto, esa oferta pura y desinteresada, atravesó la armadura de Isabela como si fuera de papel. El hielo que rodeaba su corazón se fracturó. Sus manos temblaron al aceptar el conejo de peluche. Lo apretó contra su pecho y sintió una punzada de dolor tan profunda, tan antigua, que le robó el aliento. El dolor de la madre que nunca pudo ser. El eco de un llanto de bebé que solo ella podía escuchar en sus noches de insomnio. Por primera vez en 15 años, Isabela Reyes sintió ganas de llorar. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, dejando un cielo limpio y una ciudad que intentaba volver a la normalidad. Pero en la Torre Orión, una nueva tormenta, mucho más insidiosa, apenas comenzaba a gestarse. El rumor se esparció con la velocidad del Internet. La CEO, la intocable Isabela Reyes, había desaparecido durante la tormenta y había pasado la noche con un empleado de limpieza. La fuente del rumor era Ricardo Montenegro, un ambicioso y venenoso miembro de la junta directiva que veía a Isabela como un obstáculo para sus propias aspiraciones. Ricardo no perdió el tiempo. Vio en Javier no a un hombre, sino a una herramienta, la palanca perfecta para desacreditar a Isabela y tomar el control. Contrató a un investigador privado y en menos de 24 horas tenía un expediente completo sobre la vida de Javier, sus turnos dobles, sus deudas con tiendas departamentales, el alquiler atrasado y lo más delicado de todo, su precaria situación como padre soltero luchando por la custodia total de su hijo. Ricardo sonrió. Tenía el arma perfecta. Al mismo tiempo, Isabela enfrentaba otra crisis. Un proyecto inmobiliario vital para la empresa, un desarrollo masivo casualmente ubicado en la colonia Portales, el barrio de Javier, estaba sufriendo misteriosos actos de sabotaje. Tuberías rotas, materiales robados, retrasos inexplicables. La presión sobre ella era insoportable. Decidió cortar el problema de raíz, de la única manera que sabía. Llamó a Javier a su oficina. El contraste era brutal. Él, con su uniforme de trabajo, parado sobre alfombras persas que costaban más que su departamento entero. Ella, impecable detrás de un escritorio de caoba que parecía del tamaño de su sala. Le extendió un sobre grueso. «Esto es por las molestias de anoche», dijo. Su voz fría y profesional, la dama de hierro de vuelta en su trono. «Considera el asunto cerrado». Javier miró el sobre. Podía sentir el grosor de los billetes. Esa cantidad de dinero podría pagar su alquiler por un año, saldar sus deudas, comprarle a Mateo el mejor tratamiento para su asma. Podría darle un respiro, una oportunidad de dormir una noche entera sin la soga de la preocupación al cuello. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Tomarías el dinero que podría cambiar tu vida sabiendo que es un pago por tu silencio, por tu insignificancia? Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos, y con una dignidad que la desarmó por completo, empujó suavemente el sobre de vuelta hacia ella. «No hubo ninguna molestia, señorita Reyes. Hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho». Su voz no era desafiante, sino firme, llena de un orgullo tranquilo que el dinero no podía comprar. «No necesito que me pague por ser humano». Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Isabela sola con el sobre de dinero y un silencio atronador. Ese acto de orgullo, esa negativa a ser comprado, fue lo que verdaderamente capturó su atención. Por primera vez no vio al empleado de limpieza, vio a un hombre que, no teniendo nada, poseía algo que ella había perdido hacía mucho tiempo, una integridad inquebrantable, y esa revelación la asustó y la intrigó más que cualquier amenaza de la junta directiva. A partir de ese día, algo cambió en la rutina de Isabela. Comenzó a notar los detalles que antes eran invisibles para ella, el brillo impecable del mármol en el lobby,
la ausencia total de polvo en los barandales de acero, el vago olor a limpio que impregnaba el aire. Cada uno de esos detalles era una firma silenciosa del trabajo de Javier, y empezó a buscarlo, no de forma directa, sino a través de pretextos que a ella misma le parecían absurdos. Un día, una luz parpadeó en su sala de juntas privada. En lugar de llamar a mantenimiento a través de su asistente, como siempre hacía, bajó ella misma al cuarto de control en el sótano. Javier estaba allí organizando sus herramientas. Al verla, se enderezó de golpe, como un soldado ante un general. Ella explicó el problema con una formalidad torpe, y él le aseguró que lo arreglaría de inmediato. Pero ella se quedó un segundo más de lo necesario, observando sus manos, fuertes y callosas, moverse con una eficiencia tranquila. Esas interacciones se repitieron. Una supuesta mancha en la alfombra del piso 38, una pregunta sobre el sistema de aire acondicionado, pequeños encuentros cargados de una tensión extraña, en los que ambos eran dolorosamente conscientes del abismo que los separaba, y aún así sentían una extraña atracción hacia ese precipicio. Mientras tanto, Ricardo Montenegro observaba. Veía las miradas, los pretextos, y su mente venenosa comenzó a tejer un plan. El sabotaje al proyecto de la colonia Portales no estaba funcionando lo suficientemente rápido. Necesitaba un golpe directo, personal, algo que destruyera la credibilidad de Isabela desde adentro. Y Javier era la munición perfecta. La trampa fue tan simple como cruel. Una pluma Montblanc, de edición limitada, desapareció del escritorio de Ricardo. Un objeto lo suficientemente valioso como para justificar una investigación, pero no tanto como para parecer un robo a gran escala. Ricardo armó un escándalo controlado. Exigió revisar las cámaras de seguridad, sabiendo de antemano que había un punto ciego cerca de su oficina. Y luego, casualmente, mencionó que el único personal ajeno a su equipo que había estado en el piso esa mañana era Javier. La acusación, aunque velada, era clara como el agua. La noticia llegó a oídos de Isabela como una sentencia. La presión de la Junta era inmensa. Un escándalo, por pequeño que fuera, era lo último que necesitaba. La lógica corporativa dictaba una sola acción: el despido inmediato de Javier para contener el daño. Sería rápido, limpio y enviaría un mensaje de tolerancia cero. Pero la imagen de Javier en su oficina, rechazando un sobre que podría haber solucionado sus problemas, esa dignidad insobornable, no cuadraba con la de un ladrón de poca monta. Algo dentro de ella se negó a aceptar la versión fácil. Esa noche, cuando la Torre Orión quedó en silencio, Isabela no se fue a casa. Bajó a la sala de seguridad, un búnker de alta tecnología lleno de monitores parpadeantes. Despidió al guardia de turno y se sentó frente a la consola. Pasó horas frente a los monitores, rebobinando, pausando, ampliando imágenes granuladas. Buscaba una aguja en un pajar. Vio a Javier pasar con su carrito de limpieza, metódico, casi invisible. No se detuvo, no miró hacia los lados, solo hizo su trabajo. La frustración comenzó a apoderarse de ella. Quizás estaba equivocada. Quizás se había dejado llevar por una impresión fugaz. Y entonces lo vio. Una sombra rápida en el borde de un cuadro, justo en el límite del punto ciego. No era Javier, era el asistente personal de Ricardo, un joven nervioso que entró en la oficina de su jefe y salió segundos después, metiéndose algo discretamente en el bolsillo. Rebobinó la cinta una y otra vez. No había duda. La pluma no había sido robada. Había sido retirada. Era una trampa. Un alivio frío recorrió a Isabela, seguido de una oleada de furia helada hacia Ricardo. No solo había subestimado a Javier, había subestimado su propia determinación. Al día siguiente, no despidió a Javier. Tampoco confrontó a Ricardo públicamente. Hizo algo mucho más letal. En la reunión de la Junta, mientras Ricardo presentaba un informe, Isabela proyectó en la pantalla gigante una imagen congelada de la cámara de seguridad, con un círculo rojo alrededor del asistente de Ricardo. No dijo nada, solo dejó que la imagen hablara por sí misma. El rostro de Ricardo se descompuso. El mensaje era claro.
Sé lo que hiciste, y ahora te tengo. Su poder sobre él era absoluto, pero la verdadera prueba de su cambio de prioridades estaba por llegar, y no tendría nada que ver con juntas directivas ni con juegos de poder. Sucedió una tarde gris y lluviosa. La llamada entró a la línea principal de la torre. Era la enfermera de la escuela primaria de Mateo. El niño estaba sufriendo una crisis de asma severa y no lograban contactar a su padre. La recepcionista, en pánico al no saber qué hacer, transfirió la llamada a la asistente del aseo, pensando que ella podría localizar al empleado. La asistente irrumpió en la oficina de Isabela con el rostro pálido. Es el hijo de Javier. No puede respirar bien. Isabela no dudó ni un segundo. El instinto que había enterrado durante 15 años emergió con una fuerza abrumadora. Dígale a mi chofer que esté en la entrada en 2 minutos. Deme la dirección de la escuela y llame al Hospital Ángeles. Avise que voy en camino con un niño en emergencia respiratoria. Que tengan listo al mejor pediatra. Su voz era la de una comandante en el campo de batalla. Dejó todo, una reunión de millones de dólares, la pila de documentos urgentes, y corrió. Cuando llegó a la humilde escuela pública, encontró a Mateo en la enfermería, luchando por cada bocanada de aire, sus pequeños hombros subiendo y bajando con un esfuerzo aterrador. Lo tomó en brazos con una seguridad que la sorprendió a ella misma y lo llevó a su auto. Durante el trayecto, mientras el chofer sorteaba el tráfico de la ciudad, ella le susurró palabras tranquilizadoras, sosteniendo su manita, sintiendo el pánico del niño como si fuera el suyo propio. En el hospital, su nombre y su poder abrieron todas las puertas. Mateo fue atendido de inmediato. Cuando Javier finalmente llegó, corriendo por los pasillos blancos y esterilizados del hospital privado, esperaba encontrar a su hijo en una sala de emergencias abarrotada. Su corazón era un martillo en su pecho, imaginando lo peor, pero la escena que encontró lo detuvo en seco. En la habitación privada que olía a antiséptico y a lujo silencioso, Mateo no estaba luchando por su vida. Estaba tranquilo, recostado sobre almohadas blancas y mullidas, viendo caricaturas en una pantalla plana colgada en la pared. Una pequeña cánula de oxígeno descansaba bajo su nariz, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo suave y regular. Y a su lado, en un sillón de cuero, estaba Isabela Reyes. No estaba revisando su teléfono ni dictando órdenes. Tenía el saco de su traje de diseñador doblado sobre el respaldo de la silla y las mangas de su blusa de seda arremangadas. Sostenía la pequeña mano de Mateo entre las suyas y su mirada estaba fija en el rostro del niño con una intensidad que era a la vez ferozmente protectora y devastadoramente tierna. La dama de hierro se había derretido. En su lugar, había una mujer velando el sueño de un niño. Javier se quedó paralizado en el umbral, el aire atrapado en sus pulmones. El pánico helado que lo había impulsado a correr por la ciudad se disolvió, reemplazado por una oleada de emociones tan abrumadoras que sus rodillas flaquearon. Gratitud, confusión, asombro. Isabela levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Por un instante, Javier vio en ellos una vulnerabilidad tan profunda que le dolió. Luego, como un escudo que se levanta automáticamente, la máscara de la CEO volvió a su lugar, pero era demasiado tarde. Él ya había visto detrás. «Está bien», dijo ella, su voz más suave de lo que él jamás la había oído. «Los médicos dicen que lo trajeron justo a tiempo. La crisis está bajo control». Javier dio un paso dentro de la habitación, sintiéndose un intruso en esa escena tan íntima. Se acercó a la cama y acarició el cabello de Mateo. Su hijo, su universo entero, a salvo. Se giró hacia Isabela, y las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo se le agradece a alguien por salvar lo único que te importa en el mundo? Señorita Reyes, yo no sé. No tienes que decir nada, Javier, lo interrumpió ella, y el uso de su nombre de pila, sin formalidades, resonó en el silencio de la habitación. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Pero ambos sabían que eso no era verdad. Cualquiera no habría movilizado al mejor pediatra de la ciudad en minutos. Cualquiera no tendría el poder de abrir las puertas de un hospital privado como si fuera su propia casa.
Ella había usado su imperio no para cerrar un trato, sino para salvar a su hijo. Y en ese acto, algo inquebrantable se forjó entre ellos. Él ya no la veía como la jefa inalcanzable, y ella ya no lo veía como el empleado invisible. Se vieron el uno al otro como dos personas unidas por la fragilidad de un pequeño niño. Los días que siguieron fueron un torbellino de tensiones no expresadas. En la Torre Orión volvieron a sus roles. Ella era la CEO, él era el de mantenimiento. Pero el aire entre ellos crepitaba cada vez que se cruzaban. Una mirada sostenida un segundo más de lo normal en el pasillo, un asentimiento de cabeza que significaba mucho más que un simple saludo. La atracción crecía, alimentada por el secreto que compartían, pero también lo hacía el miedo. Javier se sentía un impostor. Cada vez que la veía, recordaba la brecha insalvable entre sus mundos. ¿Cómo podría un hombre que cuenta monedas para el alquiler aspirar a estar cerca de una mujer que mueve millones? Tenía pánico de que su cercanía con ella pusiera en peligro a Mateo, de que el mundo de ella, con sus tiburones como Ricardo, terminara por devorarlos. Isabela, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. La ternura que sentía por Mateo había abierto una herida que creía cicatrizada. El fantasma del hijo que le habían arrebatado volvía a atormentarla en las noches. Se encontraba pensando en el niño, en su risa, en la confianza con la que le había tomado la mano. Y eso la aterrorizaba. Encariñarse con Mateo era revivir el dolor más grande de su vida. Además, estaba el pánico a ser utilizada, a que su compasión fuera vista como una debilidad. Había luchado demasiado para ganar el respeto de un mundo de hombres como para perderlo ¿por qué? Por un empleado de limpieza con ojos honestos y una dignidad a prueba de balas. El conflicto latente estaba a punto de estallar, y el detonante sería el mismo proyecto que ponía a Isabela bajo presión: el desarrollo inmobiliario en la colonia Portales. Una tarde, Javier llegó a casa y encontró a sus vecinos reunidos en el patio del edificio, con rostros sombríos y papeles en las manos. Eran notificaciones preliminares de desalojo. El proyecto Orión Portales avanzaba y planeaba demoler toda la cuadra para construir un complejo de lujo. Su hogar, el pequeño departamento que era el único refugio para él y Mateo, estaba en la línea de fuego. La comunidad estaba asustada y desorganizada, pero Javier, el hombre que pulía los pisos de la torre que ahora amenazaba con aplastarlos, conocía la estructura de las cosas, no solo de los edificios, sino de las vidas que se vivían dentro. Entendía las tuberías viejas, los cimientos agrietados, y también entendía los miedos de sus vecinos, la angustia de la señora Carmen, la dueña de la tiendita de la esquina, o la desesperación de los abuelos del tercer piso que habían vivido allí toda su vida. Casi sin darse cuenta, se convirtió en su líder. Su conocimiento práctico y su calma lo volvieron el centro de la resistencia. Organizaba reuniones, explicaba los términos legales en un lenguaje que todos podían entender y les daba esperanza. Se encontró en una posición imposible, luchando contra la mujer de la que se estaba enamorando. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Lucharías por tu hogar, sabiendo que cada victoria tuya es una derrota para la persona que te importa? Es una pregunta difícil, y me gustaría saber qué piensan en los comentarios. Isabela se enteró de la creciente resistencia a través de informes fríos y corporativos. Un pequeño grupo de residentes, liderado por un tal Javier García, está organizando protestas, leyó en un correo electrónico de su equipo legal. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier García, su Javier. La frase resonó en su mente, fría y afilada. Su Javier. No, él no era suyo. Era el hombre que se oponía a ella, el líder de la resistencia que amenazaba con descarrilar un proyecto de miles de millones de pesos. Y sin embargo, la punzada de posesividad, de conexión, era innegable. Por un momento, el instinto de la CEO tomó el control. Su primer impulso fue aplastarlo. Movilizar a su ejército de abogados, usar el poder del Grupo Orión para silenciar esa pequeña revuelta antes de que creciera. Pero entonces recordó el hospital,
Recordó sus manos sosteniendo las de Mateo, el terror en sus ojos que se convirtió en alivio cuando la vio a ella. Recordó su dignidad inquebrantable al rechazar su dinero. No podía, simplemente no podía tratarlo como a un obstáculo más en una hoja de cálculo. Esta parálisis, esta vacilación, fue la apertura que Ricardo Montenegro había estado esperando. Observó la inacción de Isabela, su extraña renuencia a actuar con la brutalidad que la situación requería, y supo que era el momento de lanzar su ataque final. Y no sería un solo golpe, sino dos, diseñados para aniquilarla en todos los frentes. El primer golpe fue público. Una mañana, la ciudad despertó con un titular escandaloso en uno de los periódicos de negocios más leídos. El romance secreto de la Dama de Hierro. ¿Conflicto de intereses en Orión Portales? La nota, anónima pero llena de detalles insidiosos, pintaba una historia manipulada. Hablaba de una CEO que pasaba noches con un empleado de bajo rango, un hombre que, casualmente, ahora lideraba la oposición a un proyecto clave de la empresa. Insinuaba que Isabela estaba siendo chantajeada, o peor aún, que su juicio estaba nublado por una relación inapropiada. La historia se incendió en las redes sociales. Isabela Reyes, el símbolo del control y el poder, se convirtió en el centro de un circo mediático. El segundo golpe fue privado, silencioso y mucho más cruel. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el pequeño patio del edificio, dos personas con gafetes oficiales y rostros serios tocaron a la puerta de Javier. Eran de servicios sociales. Habían recibido una denuncia anónima, una denuncia que cuestionaba su idoneidad como padre, citando sus largas horas de trabajo, su inestabilidad financiera y las condiciones precarias de su hogar. El mundo de Javier se detuvo. El suelo bajo sus pies desapareció. Podía soportar las deudas, el cansancio, la humillación de la pobreza, pero la idea de que alguien pudiera quitarle a Mateo, eso era un terror más allá de lo imaginable. ¿Quién podría hacer algo tan monstruoso? ¿Quién podría usar a su hijo como un arma? Cuando Isabela se enteró de la visita de servicios sociales, un hielo que no había sentido en años se apoderó de ella. Supo, con una certeza absoluta, que era obra de Ricardo. La filtración a la prensa era un juego sucio de negocios, pero atacar a un niño, usar la vulnerabilidad de un padre para ganar puntos en una sala de juntas, eso no era un negocio, era pura maldad. La furia que sintió fue tan intensa que la dejó sin aliento. Ya no se trataba de su carrera, de su puesto o del proyecto. Se trataba de proteger a un hombre bueno y a su hijo de la oscuridad que ella misma había dejado entrar en sus vidas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. La atmósfera en la sala de conferencias del piso 40 era la de un tribunal. Los rostros de los miembros eran máscaras de granito. Ricardo Montenegro, en el centro de todo, fingía una preocupación solemne, hablando de la reputación de la empresa y la necesidad de un liderazgo estable. El objetivo era claro: querían su cabeza. Querían destituirla. Isabela entró en esa sala sabiendo que estaba sola, que cada persona allí era un enemigo o un cobarde esperando a ver quién ganaba. Pero mientras caminaba hacia su asiento a la cabeza de la larga mesa, tomó una decisión. No iba a jugar su juego. No iba a defenderse de los rumores ni a suplicar por su puesto. Iba a cambiar las reglas del juego por completo. Hizo una llamada rápida a su jefe de seguridad. «Tráigalo, ahora, a la sala de juntas». Cuando la puerta se abrió y Javier entró, escoltado por un guardia, un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Estaba vestido con su ropa de diario, no con su uniforme, unos jeans gastados, una camisa sencilla. Parecía un gorrión en una jaula de águilas. Ricardo sonrió, una sonrisa de victoria. Isabela estaba cometiendo un suicidio profesional frente a todos. «Señorita Reyes, ¿qué significa esto?», preguntó uno de los miembros más antiguos de la junta, escandalizado. Isabela se puso de pie, su calma contrastando con la tensión en la sala. «Significa que vamos a dejar de hablar de chismes y vamos a hablar de hechos. Ricardo, por favor, preséntanos el estado actual del proyecto Portales».
Explícanos por qué, a pesar de tu supervisión, sigue estancado. Ricardo, hinchado de arrogancia, se levantó, proyectó gráficos, cifras, habló del sabotaje de los residentes y de la necesidad de mano dura. Su plan era demoler y construir sin importar el costo humano. Era la clase de discurso que la Junta amaba, eficiente, despiadado y rentable. Cuando terminó, un silencio de aprobación llenó la sala. Todo parecía perdido. Entonces Isabela miró a Javier. «Señor García», dijo, su voz clara y firme, «¿hay algo que le gustaría añadir?» Javier dio un paso al frente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, era sólida como una roca. No habló de amor ni de rumores. No habló de la injusticia del desalojo. Habló de lo que sabía. Habló de los cimientos. «Con todo respeto, señores», comenzó mirando no a Isabela, sino a los planos proyectados en la pantalla. «Esos planos están mal. Están fundamentalmente equivocados». Una risa condescendiente escapó de los labios de Ricardo. ¿Y qué sabría un hombre de limpieza sobre ingeniería estructural? Javier lo ignoró. «No sé de ingeniería. Sé de ese barrio. Sé que la tierra donde quieren poner la torre principal, justo aquí», señaló un punto en el mapa, «es relleno. Era parte del antiguo lecho del lago. Sé que la red de drenaje principal de la colonia, que tiene más de 60 años, pasa exactamente por debajo y no aparece en sus estudios de suelo. Sé que cada temporada de lluvias, el sótano del edificio de la esquina se inunda, no por la lluvia, sino porque el agua subterránea sube. Si construyen ahí, no solo van a tirar el dinero a la basura, sino que van a poner en riesgo a toda la colonia cuando esa tubería colapse». Un silencio denso, pesado, cayó sobre la sala de juntas. Ya no era el silencio de la aprobación, sino el del shock. Las palabras de Javier, dichas con la simple autoridad de la verdad, habían demolido la presentación de Ricardo más eficazmente que cualquier argumento legal o financiero. Ricardo se puso pálido, luego rojo de ira. «Esto es absurdo. ¿Vamos a creerle a un conserje por encima de nuestro equipo de ingenieros de millones de pesos?» Pero era demasiado tarde. La duda ya había sido sembrada. Uno de los miembros más viejos de la Junta, un hombre que había visto nacer y morir cientos de proyectos, se aclaró la garganta. «Señor Montenegro», dijo con una calma glacial, «¿puede mostrarnos los estudios geotécnicos detallados de esa sección específica? ¿Y los planos del sistema de drenaje municipal que obtuvieron para el permiso?» Ricardo tartamudeó. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido coherente. Todos en la sala sabían la respuesta. O había recortado gastos en los estudios preliminares para inflar las proyecciones de ganancias, o peor aún, sabía de la falla y planeaba que el proyecto fracasara estrepitosamente para beneficiar a un competidor. Su sabotaje no era solo contra Isabela, era contra toda la empresa. En ese momento, Isabela tomó la decisión más importante de su carrera y de su vida. Se puso de pie, no con la furia de una jefa traicionada, sino con la serenidad de una líder que finalmente encontraba su verdadera voz. «No necesitamos ver más planos, señor Montenegro», dijo, y cada palabra resonó con un poder nuevo, un poder que no venía de su apellido, sino de su convicción. «El señor García acaba de darnos la pieza de información más valiosa que hemos recibido en meses, una que nuestros caros consultores y que usted, convenientemente, pasaron por alto». Se giró hacia la Junta. «Admito mi error. Este proyecto, tal como fue concebido, es un fracaso. Es arrogante, es destructivo, y como acabamos de descubrir, es inviable. Hemos estado tratando de imponer una visión sin escuchar al suelo bajo nuestros pies, ni a la gente que vive sobre él». Luego miró a Javier, y en su mirada había un universo de gratitud y respeto. «Pero el señor García no solo nos ha mostrado el problema, nos ha mostrado la solución». Usando las ideas de Javier como punto de partida, improvisó un nuevo plan, un plan radicalmente diferente, no de demolición, sino de desarrollo inclusivo, un proyecto que no desplazaría a la comunidad, sino que la integraría, que usaría los fondos para modernizar la infraestructura existente.
para construir espacios que beneficiaran tanto a los nuevos residentes como a los antiguos. Eligió la humanidad sobre la ganancia, la integridad sobre la ambición ciega. Frente a los ojos atónitos de la Junta, la Dama de Hierro no se defendió, se transformó, y al hacerlo, consolidó su liderazgo bajo sus propios términos, demostrando que la verdadera fuerza no radicaba en la crueldad, sino en la sabiduría y la compasión. Ricardo Montenegro fue destituido esa misma tarde. Una investigación interna reveló sus lazos con una empresa competidora. Su carrera estaba acabada. Con un par de llamadas de los abogados de Isabela, la denuncia anónima en servicios sociales fue retirada, expuesta como un acto de mala fe sin fundamento alguno. La sombra que se cernía sobre Javier y Mateo se desvaneció para siempre. Días después, Isabela le ofreció a Javier un puesto, no en mantenimiento, sino como enlace comunitario para el nuevo proyecto Portales Renace, un trabajo que honraba su valor, su conocimiento y le daba un futuro estable. Él, por primera vez sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros, aceptó. Pero la historia no terminó en una sala de juntas ni con la firma de un contrato. Terminó meses después, en la quietud del pequeño departamento de Javier. Isabela lo visitó de nuevo. Esta vez, no como una náufraga de la tormenta, sino por elección propia. Llegó sin chofer, en su propio auto, vestida con jeans y un suéter sencillo. Mateo ya dormía plácidamente en su cuarto, soñando con dinosaurios y galaxias lejanas. Se sentaron en el pequeño sofá, el mismo donde él había planeado dormir aquella noche. El abismo entre ellos había desaparecido. Ya no eran la jefa y el empleado, eran solo Javier e Isabela, dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro un refugio inesperado contra las tormentas de sus propias vidas. Ella miró a su alrededor, al hogar lleno de dibujos en el refrigerador y al olor a café recién hecho. «Creí que necesitaba un imperio», dijo ella en voz baja, su mirada perdida en los recuerdos de su vida pasada, una vida de soledad dorada. «Luché, sacrifiqué todo por mantener el control de un mundo de concreto y acero». Hizo una pausa y luego lo miró a los ojos, y en ellos él vio toda la vulnerabilidad y toda la fuerza del mundo. Pero creo que lo que realmente necesitaba era un hogar. Y en esa silenciosa comprensión, en el espacio sagrado de un pequeño departamento en la colonia Portales, comenzó la verdadera construcción de su futuro. No un futuro de torres de cristal, sino uno construido sobre cimientos de respeto, sanación y un amor tan improbable como poderoso. ¿Crees que el amor puede realmente cerrar cualquier abismo social, o siempre quedan cicatrices de mundos tan diferentes? Me encantaría leer lo que piensas en los comentarios. Si historias como esta te recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en dinero, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima narración.